Le damos la bienvenida primero a la dama, a Tamara Zamudio. Bienvenida, ¿qué tal? Bienvenida, muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes. Muy bien, y también a Mauro Tomasini. ¿Qué tal, Mauro? Muchas gracias y gracias por la entrevista. Por favor, un placer tenerlos. Son del Servicio de Paz y Justicia. Podríamos decir, Tamara, que de lo que estamos hablando de este tipo de investigación es como un tanto única en su género en nuestro país. Por lo menos no tenemos antecedentes de un estudio particular sobre el comportamiento y el interrelacionamiento policía y jóvenes en nuestro país, ¿no? En realidad, lo novedoso de la investigación es más en términos genéricos y de marco, ¿verdad? Es un estudio que se marca dentro del concepto de violencia institucional que ha sido prácticamente no estudiado, en realidad muy poco estudiado en América Latina, y acá en Uruguay no existen antecedentes de estudios sobre el concepto de violencia institucional. ¿Qué se entiende un poco por violencia institucional? Para tener una idea, es cuando existe algún tipo de abuso, digamos, de parte de las funciones, en el ejercicio de las funciones, de parte de las instituciones estatales, ¿verdad? En particular, nosotros centramos el estudio en la violencia policial, entendiendo que, bueno, al ser la agencia policial, digamos, el encargado de legitimar, que tiene la legitimación del uso de la violencia física, entendemos la violencia institucional en este marco y la violencia policial cuando existe un abuso de parte de ese agente en el ejercicio de esa violencia, de esa fuerza, digamos, que puede usar legítimamente. En definitiva, lo que estamos hablando son de prácticas por parte de los agentes policiales que se desmarcan, digamos, de lo que institucional y legalmente está establecido, ¿verdad? Esto puede ir desde no tomar algunas denuncias en cuenta o burocratizar ciertos procesos que los ciudadanos realizan dentro de estas agencias, hasta, bueno, casos de tortura o de gatillo fácil como existen y han existido en nuestro país. O sea que es bastante amplio y, digamos, revelador, por lo menos de lo que piensan entre 13 y 29 años, porque esa fue el margen, digamos, de edades que se eligieron para realizar esta investigación. Sí, en realidad, ¿por qué tomamos esas edades? Bueno, básicamente porque, como ustedes saben, los adolescentes, los niñas, adolescentes y los jóvenes son los que vuelan el espacio público. Y ahí donde es el terreno donde se dirimen los mayores conflictos entre las instituciones y los sujetos. Por este motivo, y además obviamente que no es, digamos que es de público conocimiento, pero hay de hace un par de años, en realidad viene en ciclos en el Uruguay, la discusión sobre tomar a los adolescentes como foco de problemas, únicamente, ¿no? Ya lo pasamos con la baja de la edad penal juvenil, con algunas leyes regresivas en términos de que tiene que ver con jóvenes y delito, y además otros dispositivos de control que se dan. Cuando Tamara dice lo de violencia institucional, en realidad es cierto, la violencia institucional se puede entender, digamos, como cualquier agencia del Estado, y puede ser en salud, en educación y en las agencias punitivas. Nosotros elegimos las agencias punitivas porque, bueno, obviamente que al desarrollar el control, digamos, los dispositivos de control son aquellas que de alguna manera tienen las herramientas más para vulnerar derechos. Y además que una de las cosas que, sobre todo organizaciones de derechos humanos, porque esto vale decir que lo hicimos con otra gente, con otros colectivos, es de limitar el poder punitivo, o sea, de limitar la discrecionalidad, limitar la irracionalidad, y además enmarcar las acciones o el sistema policial dentro de determinadas normas constitucionales. Por eso es que elegimos de 13 a 29 años como grupo o universo de estudio, ¿no? Claro. Muchas veces escuchamos, Tamara, que la gente dice esa concepción general que hay a veces en algunos casos donde se dice la policía tiene las manos atadas para actuar. Es una frase que habrás escuchado repetir mucho. Hace poco estuvo Ariela Peralta de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, donde señalaba que el Ministerio del Interior es el organismo que recibe más llamados de atención o de advertencias por parte de la institución, y particularmente tiene que ver con malos procedimientos policiales. ¿Qué responden ustedes a esa frase acuñada? Que en realidad estamos mirando, si vamos a lo que decía Ariela respecto a la institución, miramos solamente el 5% de los casos donde existe violencia policial sobre los jóvenes, en este caso sobre los jóvenes y adolescentes de 13 y 29 años.
Nosotros con la encuesta lo que recabamos fue que solamente el 5% de estos casos, de casos donde hay un ejercicio por parte de la policía ilegal o ilícito de la forma de desarrollar estos procedimientos policiales, solo un 5% de estos jóvenes realizan la denuncia, ¿verdad? Entonces estamos mirando y poniendo el foco en un pequeño porcentaje de toda esa cantidad, digamos, de procedimientos que se llevan a cabo de forma discrecional. La policía tiene herramientas, tiene una ley de procedimiento policial aprobada en 2008 que normativiza todos los procedimientos y las formas de proceder de la policía. Y nosotros la encuesta la realizamos un poco ceñidos a esa ley de procedimiento policial. Y es allí donde también encontramos porcentajes muy altos de violencia policial, violencia simbólica, violencia verbal contra estos jóvenes. De ellos, solamente un 5% llega a tener alguna denuncia. Y la principal razón que manifestaban del por qué no realizar la denuncia era, por la desconfianza que hay sobre las instituciones que llevan a cabo estas denuncias y la desconfianza sobre la información, ¿verdad? Sobre hacia dónde va la información de esas denuncias que se realizan. Entonces, la institución ha sido y es un agente que se alía, digamos, a tratar de defender todo este tipo de discrecionalidades y de violencias que se generan por parte de los agentes policiales, pero no hemos logrado o no se ha logrado, digamos, generar instancias confiables para la gente, digamos, y que terminen en buen puerto, digamos, que terminen en procesos finalizados respecto a esas actuaciones policiales que son ilegales y que son ilegítimas, ¿verdad? Mauro, hay tendencia por parte ya sea de los jóvenes como de la propia policía a que determinado grupo de adolescentes particularmente sean lo que normalmente llamamos como estigmatizados, es decir, ya señalados de antemano por ejemplo, la indumentaria, por ejemplo, el tipo de lenguaje que utiliza o la zona, el barrio donde vive. O esto es una cuestión que, según la clase social, es igual, o hay diferencia. No, en realidad, hay una cosa que nos pasó en este tiempo que estamos preparando la preparación, que eso que tú preguntás, que nos preguntan, bueno, cómo ha sido la investigación, por dónde ha ido, ¿no? Entonces le contamos más o menos. Y todo el mundo en realidad, a mi sorpresa, le contamos este tipo de cosas, que es la selección que hace el sistema policial es contra determinados jóvenes, determinados barrios, que tienen determinado porte de cara, que se visten de tal manera, que tienen determinadas prácticas culturales, ¿no? Que por supuesto ahí los niveles, digamos, de violencia se aumentan considerablemente. Pero yo cuento esto, entonces todo el mundo dice, bueno, pero en realidad, ¿qué es lo anormal? Todo el mundo sabe que, digamos, se trata mal o peor a los pobres o a los que menos tienen que a los que más tienen. Y la encuesta dio exactamente eso. Hay una división por zonas que, digamos, la hizo muy eficientemente un compañero de nosotros, se llama Ignacio Salamano, que es del Instituto de Estudios Legales y Sociales, que dividió, digamos, el mapa de Montevideo en 4 zonas, y aquellas zonas donde siempre sentimos en los noticieros, ¿no? Que puede ser el Marconi, bueno, esos lugares, esos barrios, son de los peores en materia de violencia policial. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que lo que nosotros intentamos hacer con la encuesta es vamos, arrojar un poco de luz, poner un poco de tensión en que puede ser que la violencia estatal sea una variable a entender para entender, digamos, fehacientemente toda la complejidad de esos barrios y las respuestas. O sea, en las respuestas estatales va mucho más lo que uno quiere como sociedad que en los propios conflictos que la sociedad puede tener. O sea, y eso es muy importante, por el tema de confiabilidad, por el tema de representación simbólica, de autoridad, o sea, hay un montón de cosas. Uno desconfía de aquella persona que tiene la legitimidad para ejercer determinado control. Entonces, acá pasó en este canal, hemos venido por un caso del año pasado de violencia policial con Nano Fole, porque por supuesto son jóvenes, varones sobre todo, por supuesto, de barrios pobres, que van a algún dispositivo educativo no formal, como puede ser el CKA, como puede ser aulas comunitarias, y pasó el año pasado un caso exactamente de ese tipo. Y la respuesta estatal fue totalmente nula, no hubo. Y recordemos lo que dijo Ariela y lo que dice la institución. Quien no responde las solicitudes de la institución es el Ministerio del Interior, en un porcentaje altísimo. O sea, que no da respuesta sobre casos concretos, ¿no? Y ese es un problema que hay que resolver.
Porque si no, no se genera confianza y, por supuesto, eso después repercute en la deformación de las disciplinas y las acciones. O sea, es obviamente que pasa de esta manera. Pero sí, la encuesta, en términos genéricos, arrojó que hay selectividad, que separa por el porte de rostro, por las prácticas culturales, por andar en determinados barrios, que separa cuando determinados sujetos como adolescentes con determinadas ropas se trasladan a otros barrios y también los paran ahí mucho. Entonces eso también quiere decir que hay una selectividad que tiene que ver con el rostro. Sí, pasan a ser sospechosos por no estar dentro de lo que el policía en este caso entendería es su ámbito natural, y lo digo entre comillas, ¿no? Por supuesto. Hay una investigación excelente, pero para dar un ejemplo que no es que pase acá, pasa en muchos lugares. La agenda de securitización que se aplica en general pasa en Francia, en Brasil, en Argentina, ¿no? En algunos casos peor, en otros casos, o sea, variaciones. Pero hay una investigación que se llama Busca Respecto de un antropólogo francés que él es blanco y entonces vive en el Bronx. Y al que detenían continuamente era él, no a los que vivían ahí. Y esto es exactamente lo mismo, Entonces hay determinadas prácticas que, por supuesto, que violan, que vulneran derechos. Pero además, lo peor de todo, que es bueno decirlo, que de hace 7, 8 años hay una mayor cantidad de políticas sociales, de promoción de derechos, ¿no? Hay un montón de dispositivos. Pero a su vez, estas prácticas de estrategia de control frenan o anulan esas políticas sociales. O sea, bárbaro, hacemos una plaza en el medio del Marconi. Ahora, si los gurises que van hasta ahí son cacheados permanentemente, hay gurises que dijeron en un lapso de tiempo de un año que fueron 20 a 25 veces cacheados. O sea, es muchísimo. Entonces, si son permanentemente cacheados, ninguneados, violentados verbalmente, físicamente, atados a móviles policiales que está prohibido, utilizar instrumentos que están prohibidos, claro, obviamente que ahí se van vulnerando derechos. Entonces, todo aquello que se hace por un lado de buena manera, se termina después haciendo lo contrario, y además que termina después, nosotros lo terminamos escuchando de la peor manera, ¿no? De la peor manera es con lo pasó en el Marconi. Pero hay una serie de pasos anteriores que nos olvidamos casi siempre que suceden para llegar a eso. ¿Hablaron con la policía, con el Ministerio del Interior, con agentes policiales sobre esto? No, la idea en realidad es justamente poder generar instancias de diálogo posteriores a la salida de la investigación. Nosotros quisimos primero hacer un relevamiento para tener una base, un punto de partida, y después poder generar, si hay voluntad, sin duda, política de parte del Ministerio del Interior, tomarlo como base y como información importante para poder seguir haciendo un relevamiento más constante, y no solo ceñido a Montevideo como fue el caso de esta investigación. Tamara, ¿y cómo ven, a propósito de todo esto, cómo ven los cambios que se introdujo a partir de lo que es la nueva ley o la nueva normativa de procedimiento policial que se introdujo hace ya unos años? Bien, en realidad es una normativa que... Los policías la conocen, los policías están formados como para llevar adelante eso, porque nos decía, por ejemplo, Ariela Peralta, que desde la Institución de Derechos Humanos lo que observan es muchas veces falta de capacitación de los policías y desconocimiento de los procedimientos y las normas. Eso es real. No hay una formación sobre cómo ceñirse, digamos, a esa ley, cómo actuar en los diferentes procedimientos. Tampoco hay una información de la ciudadanía y de la población. Nosotros relevábamos también cuán informados están los adolescentes y jóvenes de nuestro país sobre qué hacer si te para la policía, qué nadie sabe en realidad. Nadie sabe, pero está legislado que eso tiene que ser informado. ¿Qué se permite que no? ¿Qué se permite que no? ¿Qué podés hacer que no? ¿En qué instancias la policía quizás está teniendo un trato arbitrario contigo? Eso en realidad está estipulado que debe ser educado en aquellas instituciones educativas. Deberían los jóvenes, más que nada, de 13 a 29 años, tener información al respecto, y no se le da. Entonces, hay un desconocimiento de parte de las instituciones policiales, de ese policía que va a actuar, sobre qué puede y qué no puede hacer, y la utilización, obviamente que desde el desconocimiento también hay una utilización arbitraria sobre eso, y también hay un desconocimiento de parte de los jóvenes y de la ciudadanía en su totalidad sobre qué hacer y qué no hacer cuando para la policía. Es una ley que está vigente, pero que no se utiliza en muchos casos. Bien, queremos agradecerle a Tamara, a Mauro, por este adelanto que nos han brindado de lo que estará aconteciendo el próximo 15 de julio. 11 horas. 11 horas, eso te iba a preguntar. Van a quedar ahí en un día medio complicado porque venimos de un paro general de 24 horas, pero bueno,
¿Qué vamos a hacer? Lo importante es llegar hasta allí. Están encendiendo, creo que una luz de alerta muy importante. Habrá que ver las repercusiones que a partir de allí puedan encontrar. Muy amables. No, muchas gracias. Ha Muchas sido gracias. un placer tenerlos. Vamos cerrando este encuentro que hemos mantenido con Tamara y con Mauro del Servicio de Paz y Justicia.